Bueno, en Infobae TV estamos recibiendo a Karina Wroblewski y Silvia Wejierski, que son las autoras de un documental que se va a estrenar el próximo viernes, y que es un documental que tiene que ver con este centenario que estamos viviendo de Julio Cortázar. Se llama Esto lo estoy tocando mañana, Julio Cortázar y la música. Bienvenidas, gracias por visitarnos. Gracias a vos. ¿Y por qué abordar a Cortázar desde la música? Bueno, en realidad surge la idea de hacer un homenaje a Cortázar, dado, bueno, el 26 de agosto es el aniversario se cumplirían 100 años, él cumpliría 100 años, ¿no?, de su nacimiento. Cuando nos planteamos ese desafío, nosotros venimos trabajando desde hace 10 años en la Audiobiblioteca de Escritores, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando con escritores y lo que nos planteamos ese día fue de qué manera hacer un homenaje y explorar algo que no estuviera tan visto. O sea, en general cuando se habla de Cortázar se habla de Rayuela y de Cronopios. Y nos parecía interesante o un desafío explorar en alguna faceta, no decir desconocida porque se sabe que era un gran melómano, pero que quizás nunca había sido tan explorada o indagar, investigar en ese sentido. O sea, un poco fue ese el motivo. Y uno piensa en Cortázar en la música y lo primero que aparece es el perseguidor, que tiene una presencia central, ¿no?, que medular en el documental, ¿no es cierto? Bueno, Sí. el documental se llama Esto lo estoy tocando mañana, que es una frase que dice el personaje del protagonista del perseguidor, Johnny, que representa a Charlie Parker, y un poco fue el que nos guió y funcionó como eje que cruza todo el documental. Si bien el documental recorre todos los gustos musicales de Julio Cortázar, la música clásica, el tango y el jazz precisamente es el eje. Y en ese eje está el propio Cortázar narrando El perseguidor. Claro, eso es maravilloso, porque en realidad escuchar su voz, uno lo que detecta, bueno, espero que todos lo detecten, ¿no? Al menos nosotros detectamos, y tiene una manera muy particular de leer. La verdad que es fascinante, o sea, tiene una entonación, un ritmo que suena musical, es muy apasionante poder escucharlo. Ese audio es una grabación que él hizo en el año 1968, que era en una época que los escritores se grababan leyendo a sí mismo o diciendo fragmentos en discos de vinilo. Y esa es una grabación que hizo para la Universidad de México, para la UNAM, que, bueno, gentilmente nos cedió este audio y nos permitió utilizarlo. Lo mismo que otros audios así de archivo que fuimos recopilando. Uno nos cedió Débora Janover, que es la hija de Héctor Janover, que ahí tenía un sello que se llamaba AMB. Esa grabación es de 1970, que también eran todos en discos de vinilo. Así que bueno, es muy interesante. Hay en el documental un trabajo de archivo muy interesante, que es este audio y también las imágenes de Cortázar, ese viaje en subte y en tren, ¿no? Bueno, sí. Para terminar, mira, el tema de los audios, digo, también hay una perla que es muy importante. Hay audios inéditos que son de las clases que él dio en el año 80 en la Universidad de Berkeley, que nos dio la agencia Carmen Balcells. Y las imágenes de él es de un documental bastante desconocido que hizo Claude Nomer en París. Hay una versión en francés y una versión en castellano, que bueno, nosotros utilizamos fragmentos de ambas. Y todo fue un rastreo, la verdad, buscando mucho material de archivo. ¿Ustedes ven que hay como un redescubrimiento de Cortázar a partir de esta fecha, cosa que pasa habitualmente con los autores que por un tiempo aparecen olvidados y se cumple una fecha importante? Bueno, lo que pasa un poco con estas fechas es que se vuelve a poner la lupa, la agenda pone Claro. la lupa dentro, ¿no?, en el escritor, en este caso, en Cortázar, y a nosotros nos funcionó como un desafío para abordarlo de otra manera, para no caer, como dijo Karina, en los más cronopios y más rayuelas. Claro. Sí, sería interesante que se permitiera leer a Cortázar desde otro lugar, ¿no? Digo, también es como invitar a una lectura diferente. Muchas veces la saturación sobre un escritor lo que hace es que se vacía, o sea, la lectura o el descubrimiento de ese escritor. Me parece que Cortázar sigue funcionando mucho y mucho también en los jóvenes, ¿no? Eso lo dice su editor, que es Garriga, Carlos Álvarez Garriga, que también está en el documental,
que, bueno, en todas partes del mundo hay un público joven que, bueno, lo aborda y se permite acceder a él. Es más conocida la relación que tuvo Cortázar con el jazz que la que tuvo con el tango. Quizás inclusive era más afectiva la relación de él con el jazz que con el tango. ¿Es así? ¿Lo ven así? Sí, lo vemos así. Quizás algo que descubrimos a partir del documental es que en realidad para él el tango, no sé si decir que no le gustaba, porque a él le gustaba el tango, pero era otro el vínculo. Me parece que la clave, perdón, es lo que dijo él. No es que tenía una relación afectiva con el jazz lo apasionaba, le gustaba. La relación afectiva era con el tango, que lo unía con Argentina. Claro. El lenguaje, él todo el tiempo marcaba el lenguaje, o sea, escuchar las canciones de tango y cómo se hablaba ese porteño lo traía a Buenos Aires. Hay que pensar que él se fue a París en la década del 50. Claro. Entonces, bueno, era una manera de estar en contacto permanente con Buenos Aires y con la Argentina. Y tenía admiración por la poética tanguera. Sí, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hace con el Tata Cedrón, que escribieron una canción juntos. Bueno, el Tata Cedrón un poco lo que cuenta en el documental es cómo la relación con él, con su forma de hablar y con el tango lo hacía empaparse de lo que era el ser argentino y mantener eso vivo desde la distancia. Hay un disco de tangos, de tangos escritos por Cortázar, ¿no es cierto? Veredas de Buenos Aires. Trottoirs de Buenos Aires. Un tema escribe que es Canción sin Verano. Ah, un tema solo. No, un tema con el Tata Cedrón y con el cuarteto. Ajá. Yo tenía entendido que tenía otro. Liliana Hecker dice en el documental de ustedes que la música es parte de la narración y del clima de lo que él de lo que se está contando. Eso me gustó y quería preguntarles si ustedes están de acuerdo y que lo puedan desarrollar. Sí, a ver, creo que a lo que se refiere Liliana, que bueno, también es ella como escritora y haber sido amiga de Julio Cortázar, tenía también una relación afectiva y ella también lo dice, o sea, Cortázar marcó a una generación de escritores. A lo que se refiere es a que Cortázar tiene dos maneras de relacionarse con la música. Una es, como decíamos antes, la música como tema, cuando aborda un tema, y después la musicalidad en los textos, que se puede, sí, la manera en cómo están escritos los textos, la puntuación, eso lleva a un clima y algo que tiene que ver con lo musical. De hecho, Cortázar decía que tenía grandes problemas con los traductores, donde ponían una coma fuera del lugar, lo que cambiaba era precisa la traducción, pero no estaba ese ritmo y esa entonación que es lo que a él tanto le interesaba. Que es lo que marca Gianera cuando recoge el comienzo del Perseguidor, ¿no? Y marca esos puntos y seguido del primer párrafo, la puntuación, ¿no?, del bebop. Que es interesante eso. Uno de los temas que cuentan ahí al pasar en el documental que a mí me impactó es qué pasó con la discoteca de Cortázar, que se sabe de la biblioteca, pero qué pasó con la discoteca, me impresionó eso. Eso es muy impresionante. Bueno, Aurora Bernardes no creyó que tuviera demasiado interés esta discoteca que tenía Cortázar y la vendió. Es como una mujer, digo, nada, se quedó con las cosas en la casa, no sabía qué hacer en su departamento y dijo esto, a ver a quién se lo doy. Y dice, se lo dio a una persona que pasaba por 2 pesos. Así, 2 tiró. ¿Y se sabe qué había en esa discoteca? Seguramente estarían los grandes maestros del jazz. Seguramente. Digo, y mucha música clásica. Y la música clásica. Mucha ¿Hay música. alguna recopilación de sus intereses musicales en la Fundación Juan March, que funciona en España? Ahora, exactamente cuáles eran esos discos y esos cassettes, no. Eso se entregó sin que hubiera un relevamiento de qué materiales él tenía. Seguramente había de todo. Claro. Y habría miles, seguro, sí, ¿no? Seguramente. Bueno, los libros están ahora, toda su biblioteca fue donada a la Fundación Juan March y hay un catálogo online que es descargable y a partir de los libros sobre música que tenía, las biografías, incluso partituras, uno podría reconstruir un poco de qué estaba formada, cómo estaba constituida esa discoteca, pero exactamente saber no hay manera. Hay un momento muy emotivo del documental que es, valga la redundancia, la emoción de Vargas Llosa cuando le escucha la voz. ¿No? Sí. Esa cara, y ustedes decidieron hacerle escuchar la voz de Cortázar. ¿Por qué? Bueno,
en realidad ahí hay todo un tema, o sea, es lo que yo te contaba. Me parece que una de las perlas es los audios inéditos de las clases de Berklee. Vargas Llosa no sabía que existía eso. En el documental en parte dice, me enteré por ustedes, y creo que así logramos que nos diera la entrevista, donde ese fue el él se negaba, totalmente, él se negaba y nos decía que bueno, su agenda estaba absolutamente colapsada y completa. Y lo que hicimos fue mandarle una transcripción y decir, su amigo Julio Cortázar dice que a usted no le gustaba la música. Queremos que dialogue con su amigo y nos conteste. Y bueno, así fue como nos concedió la entrevista. Fuimos y sí, a él se sorprende mucho. Yo creo que se sorprende el que vea el documental, esa parte está absolutamente de corrido y completo. Me parece que le pasan dos cosas. Creo que se emociona al escuchar la voz de su amigo y creo que también se queda pensando sobre lo que dijo Cortázar sobre él y sobre él, refiriéndose a Julio Cortázar y a la escritura de Vargas Llosa, que es la diferencia entre un escritor al que le interesa la música y al que no le interesa la música. Es muy impresionante por Vargas Llosa como justificándose, dice, bueno, a Borges tampoco le gusta, ¿no? Bueno, un poco se ponen, ¿no? Al lado de Borges. Claro, sí, busca complicidad. Busca compañía, buena compañía también. Bueno, un poco, más allá de Vargas Llosa, lo que quisimos hacer con el documental fue, como contaba Karina al principio, te comentábamos hace un momentito, que no fueran gente opinando sobre Cortázar, sino que quisimos ponerlo en diálogo directo, comunicación directa con sus amigos. Todos los entrevistados, salvo dos, Pablo Genera y Carles Álvarez Garriga, que son un poco los que brindan claves de lectura del documental, tuvieron relación con Cortázar, fueron amigos, compartieron momentos, distintas etapas de su vida. Vos contabas la reacción de Vargas Llosa al escuchar la voz, hay cosas que quedaron fuera del documental. Margarita Fernández, escuchando también por primera vez a Julio Cortázar, mencionándola, leyendo un fragmento de un tal Lucas, en donde él la menciona entre sus pianistas favoritos, se le llenaban los ojos de lágrimas y decía, le había perdido la voz. Entonces, y después está la anécdota con Michel Portal. No sé bueno, Michel Portal, que es un jazzero francés, en la Argentina no se lo conoce mucho, pero es un jazzero de culto en Europa, que fue amigo y tampoco sabía que Cortázar le había dedicado un texto. O sea, se enteró por nosotros. Ah, no sabía. No sabía. Es un texto, se llama Del otro lado, se lo dedica a él. Y juntos escuchaban, bueno, iban a escuchar jazz y Cortázar lo iba a ver a él tocar el saxo y a Charlie Parker. Bueno, pero un poco estas cosas pasaron, la excusa del documental, con esta excusa, digo, le llegó un mensaje a Michel Portal 30 años más tarde que su amigo le había dedicado un texto y él no lo conocía. Y Cortázar tocaba, ¿no? Habías estudiado piano de chico, en el documental alguien dice que tocaba bien. Por lo visto tocaba bastante medianamente bien. No sé, creo que el gusto por la música lo llevaba a tocar la trompeta o el piano sin ser músico. De hecho, él se declara como un músico frustrado. Sí, eso también es impresionante, porque él lo dice como con desazón. Yo soy un músico frustrado, hice esto porque, bueno... Bueno, pero también dice que es un poco la fatalidad, ¿no? Y el destino. Claro. Que él tiene ese gusto, pero bueno, a él le pusieron las palabras... sí, él dice, hago música con las palabras de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahí está la... Con lo que tenía hizo música, o intentó interpretar música. Otro fragmento de ese video de Cortázar, ¿qué origen tiene? Cuando él está sentado y habla, ¿de dónde viene? ¿Es un viejo documental no conocido al que hacía referencia antes? De Claude Namer, francés. Él dice, me encantó, la comparación entre el cuento y la novela, y la compara con la música clásica, el jazz tradicional y la improvisación. Y uno piensa, también cuando lo escucha Vargas Llosa contar,
que Cortázar le explicó que él escribió Rayuela todo de corrido, sin tener una estructura preparada, y uno piensa en Rayuela, es la improvisación del jazz hecho literatura, ¿no? Eso de Vargas Llosa para mí fue muy impresionante. O sea, en realidad creo que en pocas palabras lo que hizo es un análisis estructural como de una obra, que uno cree, claro, que uno cree que esa composición fue muy planeada, todo muy pensado, y que en realidad no, o sea, que lo que hacía Cortázar era esto que él planteaba, que tiene que ver con el juego y con lo lúdico. Me da la sensación, por los testimonios de lo que dicen quienes lo conocieron, que él se la pasaba jugando todo el tiempo, y que de alguna manera esa era su manera de escribir y de andar. Se presenta el viernes en la primera función y después en la Usina del Arte, ese lugar hermosísimo que abrió el Ministerio de Cultura de la ciudad. Sí. Sí, se presenta el viernes 29 en la Alianza Francesa a las 7 de la tarde, y después hay 2 fechas en la Usina, que son el 5 de septiembre, que es a las 8 de la noche, que es la proyección del documental, y después hay conciertos en vivo. El viernes es viernes de jazz y va a estar Jodos Quinteto, quien hizo la música original del film, y el domingo a las 6:30 de la tarde, también en la Usina, lo que hacemos es un recorrido musical en vivo, donde toca Margarita Fernández, dedica su fragmento a la música clásica, el Tata Cedrón en un trío tango, y después Jodos Quinteto al jazz. Karina, Silvia, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Infobae. Bueno, gracias. Y que vean el documental. Y esperemos que se pueda ver, que todo el mundo vea el documental, porque lo va a disfrutar mucho. Si quieren buscar más información, está en la página web. ¿Cómo es la página web? www.cortazarilamusica.com. Muchas gracias. No, gracias a vos.